Curso de ingreso Justo Sierra, Filosofía, Lógica. La filosofía. La filosofía es una ciencia madre de la cual se desprenden casi todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos. Centra sus intereses en la reflexión sobre temas como la moral, la belleza, la experiencia, el lenguaje y la existencia misma. Nació como una necesidad de dar explicación a la vida, a la naturaleza y a la relación entre los seres humanos. Proviene del griego philos, amor, y del griego sophia, sabiduría, es decir, amor a la sabiduría. Con el paso del tiempo, estas reflexiones se fueron especializando y buscando sus propios métodos de estudio, y así nacieron ciencias y disciplinas como la psicología, la pedagogía, la ciencia política, la física, la biología y demás áreas del conocimiento. Áreas de la filosofía. Tenemos estas áreas tradicionales de la filosofía: metafísica, ontología, lógica, ética, estética y epistemología. Una forma conveniente de describir estas áreas es por medio de su etimología. Metafísica proviene del griego meta, más allá, y de physis, naturaleza, es decir, más allá de la naturaleza. Por lo tanto, estudia lo abstracto, la esencia de las cosas. Ontología proviene del griego ontos, ser, y logos, estudio, es decir, el estudio del ser, el estudio de la existencia. Lógica proviene de logos, palabra o discurso, y de ike, lo relativo a, es decir, lo relativo, el estudio del discurso. La ética proviene del griego ethos, costumbre, y del griego también ike, relativo a, es decir, lo relativo a las costumbres. Estética proviene de aéstesis, sensación, y por lo tanto ike, que significa lo relativo a, es decir, lo relativo a las sensaciones. Obviamente se relaciona más con la cuestión artística, porque una de los objetivos del arte es provocar sensaciones. Y después tenemos epistemología, que proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que es estudio, es decir, el estudio del conocimiento. Lógica. La lógica es una disciplina consistente en el estudio de los procedimientos formales de la razón. Esto significa que se abocará a conocer qué tipo de estos procedimientos son los correctos a la hora de razonar. Lenguaje y lógica. Es por medio del lenguaje que el ser humano accede al conocimiento y a la razón. Son tres sus funciones principales. El lenguaje informativo es aquel que usamos a diario e incluye proposiciones verdaderas o falsas. El lenguaje directivo es usado para causar, impedir acciones, órdenes o peticiones. No es ni verdadero ni falso. El lenguaje expresivo se va a utilizar para mostrar y evocar sentimientos. La lógica proposicional es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones y cuyas constantes lógicas, llamadas conectivas lógicas, representan operaciones capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. El concepto de proposición se confunde con el de oración o enunciado. La oración es una expresión lingüística compuesta gramaticalmente que expresa un pensamiento o una opinión, mientras que una proposición es una idea que será interpretada por un proceso lógico. Ejemplos de proposiciones simples: el 9 y el 27 son factores del 81. Esa caja es de madera. Nada es para siempre. Ejemplos de proposiciones compuestas: puedo manejar un auto si tiene dirección hidráulica. Gabriel García Márquez fue un gran escritor y bailarín. Las células son procariotas o eucariotas.
A continuación se presenta este cuadro donde se muestran los principales símbolos o conectores lógicos. Cabe destacar que estas operaciones lógicas tienen una amplia gama de símbolos que pueden para representar la misma función, pero estas son, digamos, las más usuales. Este símbolo como de una línea ondulada, ¿sí?, similar a la que usamos en la letra ñ arriba, significa negación. Si lo ponemos antes de una letra, que normalmente siempre vamos a comenzar con la P, entonces estaríamos haciendo una negación de P, es decir, una negación de una expresión. Por ejemplo, no haré la tarea. El símbolo de conjunción, que va a ser una V invertida, cuando nosotros la ponemos en medio de dos letras, que en este caso van a ser P, Q, va a significar entonces que hago la tarea y voy al cine. Cuando tenemos una disyunción y su símbolo en este caso es una V, cuando pongo esta V, símbolo de disyunción, entre dos letras, estoy dando a entender un razonamiento como podría ser hago la tarea o voy al cine. En el caso de la conjunción negativa, que será representada con una flecha mirando hacia abajo, normalmente recargada de color, ¿sí?, estoy queriendo decir ni esto ni lo otro, es decir, ni hago la tarea ni voy al cine. Cuando tenemos una disyunción exclusiva representada con una V con una raya abajo, ¿sí?, si la ponemos en medio de dos letras para representar un esquema, estaré diciendo o hago la tarea o voy al cine. Cuando tenemos una condición, una condicional, su símbolo será una flecha mirando hacia la derecha. Cuando ponemos este símbolo en medio de dos letras, entonces vamos a expresar una condición. Si hago la tarea, iré al cine. Mientras que si representamos una flecha con doble punta, estamos hablando de una bicondicional. Si lo ponemos en medio de dos letras, entonces vamos a decir algo así como sí y solo sí, es decir, sí y solo sí hago la tarea, iré al cine. Tipos de argumentos. Argumentos deductivos. Son argumentos concluyentes que buscan afirmar una verdad en la totalidad de sus casos posibles. Ejemplos. Premisa: los planetas son redondos. Premisa: la Tierra es un planeta. Conclusión: la Tierra es redonda. Premisa: el perro saliva antes de comer. Premisa: suena una campana antes de darle al perro de comer. Conclusión: en adelante, el perro saliva al oír la campana porque la ha asociado con la comida. Argumentos inductivos. En estos argumentos, las conclusiones se sostienen en la veracidad de las premisas, pero no pueden garantizar su certeza, de modo que son argumentos no concluyentes, carecen de base lógica, se sostienen en la intuición y la generalización. Ejemplos: abrimos la ventana y vemos nubes en el cielo. De esa premisa sacamos una conclusión posible: va a llover. No tenemos certeza de que ocurra, pero a juzgar por lo que sabemos del mundo y del clima, lo vemos bastante probable. Otro ejemplo sería:
Un alemán va a un restaurante peruano y la comida es deliciosa. Otro día va a un restaurante mexicano y la comida es deliciosa. Otro día va a un restaurante venezolano y también la comida es deliciosa. Finalmente concluye, la comida latinoamericana es deliciosa, a pesar de que sabe y entiende que esos 3 países no hacen a toda Latinoamérica. Validez lógica. La validez es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. Si la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, se dice que el argumento es deductivamente válido. Por ejemplo, todos los planetas giran alrededor del Sol. Marte es un planeta, por lo tanto, Marte gira alrededor del Sol. Si está soleado, entonces es de día. Está soleado, por lo tanto, es de día. Corrección lógica. Es una característica de las operaciones lógicas y denota que dichas operaciones están en consonancia con las leyes y las reglas de la lógica. Falacias. Una falacia, del latín falacia, es decir, engaño, es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención, debido a descuidos o ignorancia. En ocasiones, las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. Que un argumento sea falaz no implica que sus premisas o su conclusión sean falsas ni que sean verdaderas. Un argumento puede tener premisas y conclusión verdaderas y aún así ser falaz. Lo que hace falaz a un argumento es la invalidez del argumento en sí. Aquí tenemos algunos ejemplos de falacias clásicas. Falacia ad hominem, dirigido contra el hombre. Es un razonamiento que, en vez de presentar razones adecuadas para rechazar una determinada posición o conclusión, se ataca o desacredita a la persona que la defiende. Ejemplo, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso, porque los ecologistas siempre exageran, es decir, se está atacando, se está desprestigiando a los ecologistas. 2. Falacia ad baculum. Razonamiento en el que, para establecer una conclusión o posición, no se aportan razones, sino que se recurre a la amenaza, o a la fuerza, o al miedo. Es un argumento que permite vencer, pero no convencer. Ejemplo, no vengas a trabajar a la tienda con este piercing. Recuerda que quien paga, manda. Falacia ad verecundiam. Razonamiento o discurso en la que se defiende una conclusión u opinión, no aportando razones, sino apelando a alguna autoridad, o a la mayoría o a alguna costumbre. Es preciso observar que en algunos casos puede ser legítimo recurrir a una autoridad reconocida en el tema, pero no siempre es garantía. Según el alcalde, por ejemplo, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad. Aquí, esta forma de pensar se está tomando como sumamente válida por el hecho de que la esté diciendo el alcalde. Sin embargo, el alcalde se puede equivocar. 4. Falacia ad populum. Es un razonamiento o discurso en el que se exponen razones no vinculadas con la conclusión, pero que se sabe serán aceptadas por el auditorio, despertando sentimientos y emociones. Es una argumentación demagógica o seductora. Ejemplo, tenemos que prohibir que venga gente de afuera. ¿Qué harán nuestros hijos si los extranjeros les roban el trabajo o el pan? La gente no está de acuerdo. Es decir, se está apelando a lo que la mayoría de la gente piensa para sostener una idea o un razonamiento. Falacia ad ignorantiam.
Razonamiento en el que se pretende defender la verdad, falsedad, de una afirmación por el hecho de que no se puede demostrar lo contrario. Ejemplo: nadie puede probar que no haya una influencia de los astros en nuestra vida, por lo tanto las predicciones de la astrología son verdaderas. Falacia post hoc. Razonamiento que a partir de la coincidencia entre dos fenómenos se establece sin suficiente base una relación causal. El primero es la causa y el segundo el efecto. Clásicamente era conocida con la expresión post hoc, ergo propter hoc. Después de esto, entonces por causa de esto. Ejemplos: tus zapatos están viejos, te caíste, entonces te caíste por tus zapatos viejos. Este es un razonamiento falaz porque puede haber otras razones por la que la persona se haya caído, no necesariamente porque los zapatos están viejos.